Pues esto es aplicable exactamente igual. O sea, hay una resonancia total entre lo que tú haces y lo que yo pretendo en educación, ¿no? En este aspecto. Entonces, yo tengo que respetar que ese alumno no entre. Por ejemplo, en la película, Marta, su sabiduría fue decir, oye, todo lo que dice este profe es fantástico, pero yo vivo un momento, en estos momentos vivo algo que yo no puedo entrar en esto. Es un acto de sabiduría. El decir, y entonces a muchas clases no vino. Porque sentía que no era su momento. Entonces, en el libro 23 maestros, hay 22 alumnos, el 23 es el profe, y entonces 11 no intervienen para nada. Y eso parece una tontería. Yo me dejé sentir, yo no entendía por qué lo hacía. Porque claro, en el libro hay mucho de dejarse sentir. Incluso el título no sabía por qué puse 23, luego lo entendí, ¿no? O sea, si pones primero sentir, luego la mente ya lo interpretará. Y entonces resulta que había 11 alumnos que no aparecen para nada. Dice, aquí hay 22 y ni hablan, ¿no? Pero yo pensé que era un recurso literario. 23 personajes, ¿no? Luego entendí la profundidad. No, significa que la mitad de clase no ha entrado en tu método. Es que esto tiene que ser que aquella persona lo decida libremente, no que tú impongas algo ni vayas salvador de nadie. Entonces, yo a lo mejor a ese chico resulta que si él ha decidido que no le puedo ayudar, no le puedo ayudar. Y si él ha decidido que yo le puedo ayudar, como hay esa intención pura en mí, si mi método no llega a aquello, como mi método está en construcción, se generará un conocimiento que yo sabré aplicarlo en él y mi método se enriquecerá gracias a él, ¿no? Pero el hecho de insistir hará que se creen puertas traseras, ¿no? Y tú puedas ir entrando por nuevos caminos. Claro. Y si me rechaza, también mi experiencia, por ejemplo, es que un chaval, dices, no he conseguido nada, lo ves al cabo de 15 años y dices, gracias. Tú dejaste una semilla y después apareció el fruto, ¿no? Es decir, maltratos, etcétera. Mira, antes también comentaba, yo me he enterado de alumnos que yo tenía, claro, yo es una evolución, yo al principio evidentemente no hacía nada de esto, era profesor estándar, ¿no? Con los temarios y tal. Y yo he conocido casos de alumnos que han sido maltratados y yo no me he enterado. Nadie se ha enterado. Claro, porque tú lo ves que está mal, pero no sabes. Hablas con el padre, por supuesto, no te dice nada. No, ni la madre. Y después te enteras porque te lo dice él o te lo dice un amigo, lo que sea. Es que fulanito. Y te sientes roto. Se rompe el ego, ¿no? Por dentro. Y decir, ostras, ¿cómo es que no me enteré? Entonces hay que tener esa humildad de decir, oye, es que yo todo no lo voy a poder abarcar. Y entonces, pues, está en construcción el método. Y entonces lo que tú me explicas, pues en este momento no sabría decirte cómo. Tendría que inspirarme en ese momento, ¿no? Con ese dejar, como digo yo, entrar en el juego y ver cómo se puede solucionar, ¿no? Sería exactamente. Vale. Luego, ahora vamos a ver las temáticas, ¿no? Es decir, ¿cómo pone ejemplos, por ejemplo, pues para matemáticas, ciencias naturales, historia? ¿Cómo aplicaríamos en cada tipo de clase este tipo de terapia que tú haces? Que luego me dirás lo que significa holístico, ¿no? Sí. Pero primero vamos a entrar en la función dijéramos, para que la gente entienda, ¿no? Cómo se llevaría una clase de ciencias naturales, cómo se llevaría una de historia, cómo se llevaría una de matemáticas, para que la gente entre, esté pendiente y realmente siga al maestro. Por ejemplos, ¿no? De cómo respetando el temario, el maestro puede llevar el autoconocimiento a clase, ¿no? Vale. Una es aprovechar las circunstancias, como lo que hemos explicado antes, alguien se violenta, eso es aplicable a todas las materias, ocurre, ¿no? Y luego específicamente en la materia. Por ejemplo, imaginemos que estamos en clase de ciencias naturales o de física, ¿no? Y pues a los chavales en la ESO les han explicado lo que son los átomos y que todos estamos hechos de átomos, ¿no? Es decir, perfecto. Bien, pero el profesor cuando explica los átomos, en química por ejemplo, y pone la tabla periódica, eso no lo relaciona con la vida de una persona. Claro, entonces al alumno le queda como algo ajeno. Hace, mira qué bien, una cosa del laboratorio, la mitad se aburren, la otra mitad se olvida de lo que has explicado, y dice, bueno, el átomo para quien sea científico después o lo que sea, ¿no? O sea, se ha dado ese conocimiento sin encarnarlo. Entonces, cualquier conocimiento se puede encarnar y llevar a la vida. Ejemplo en este caso. Explicas el átomo, das la teoría correspondiente del temario. Entonces todos han comprendido que estamos hechos de átomos y que hay 93 átomos naturales aquí en la Tierra y que es como es una arquitectura con la cual nos construimos todos. Vale. Ahora llévalo al autoconocimiento. Se puede hacer también en clase de ciencias naturales, verás por qué. Dices, bueno, ahora todos comemos, todos los días. Lo que comemos está hecho de átomos. Y luego lo defecamos, orinamos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que entran átomos de la comida y sustituyen a los que tú tienes. Imagínate un diente, que parece que siempre es el mismo. Se va un átomo de calcio
y un átomo de calcio que viene con la comida se coloca en el mismo sitio. Sorprendente, ¿no? ¿Por qué la naturaleza cambiará un átomo por otro? Y empieza a hacer preguntas inquietantes, aunque no le da respuestas. Oye, ¿la naturaleza es tonta? ¿Por qué un átomo de calcio lo cambia por otro? Si son iguales. Eso no está en el temario. Pero utilizas el temario. Y luego dices, fijaos, resulta que al cabo de X años, todos los átomos que formaban parte de tu cuerpo ya no están, se han marchado. Este átomo de calcio formaba parte de una lechuga y luego lo has defecado y es parte de un gusano. Entonces, otra pregunta inquietante. Si nosotros vamos cambiando nuestros átomos, nuestro cuerpo, ¿quién es? Claro, porque este átomo de calcio ahora está en el gusano. Entonces, ellos van entendiendo que nuestro cuerpo es toda la Tierra. Has introducido la espiritualidad sin ningún tipo de religión. Todos estamos en comunión. Con la física cuántica, con la física atómica en este caso. En 5 minutos en clase. Eso crea un mazazo y una perspectiva. Y entonces el alumno se acostumbra a que todo conocimiento tiene que ligarlo con la vida. Y es una clase de física o de ciencias naturales. Oye, que el profe ha dicho que nuestro cuerpo es toda la Tierra. Que todos estamos unidos a través de la materia. Claro, una visión parcial, dices, cada uno tiene una materia diferente, estamos separados. No, si tú profundizas, son los mismos átomos que están danzando. Eso es como mandarle deberes, que está el niño todo el día pensando, ¿no? Es una manera de decir, así vas a tener claro. en qué poder evolucionar y poder seguir Pero hacia con adelante. la participación de él, tú sueltas esas preguntas inquietantes y solo has utilizado datos del temario. Pero los llevas a la vida, los conectas con otro conocimiento. Y ahí es donde el profe debe prepararse. Entonces, en Educar Empoderando, la formación que hago yo para maestros, que también puede ser para padres, para cualquier educador, se les educa en esta nueva mirada de los nuevos paradigmas del conocimiento y científicos en todas las materias. De forma que su mirada se amplía. Entonces, fíjate que un poco, en vez de proponer un mundo alternativo, una educación alternativa, lo que estamos proponiendo es que esta educación evolucione desde donde está. Porque si creamos una educación solo alternativa, resulta que tenemos un colegio en la Patagonia, que por cierto existe, que hace educación holística, precioso, un matrimonio, es increíble, allí no enferma ningún chaval, se cultivan todo con productos biológicos en el cuerpo, en el campo, ellos mismos. Eso no será por el frío que hace, ¿no? Que hace 0 grados no hay. Yo lo sé, pero... No enfermas. No, pero bueno, también hay verano, en la Patagonia, también hay verano. Sí. Y eso es una muestra de que se puede hacer ese colegio. Ahora bien, ¿lo puedes hacer en el instituto de al lado? Obviamente no. Entonces, ¿para qué sirve aquello? Muy bien, primero demuestra que es posible. Segundo, sus datos son muy importantes para construir una nueva educación. Pero mientras, ¿qué haces? ¿Los adolescentes de aquí los pierdes? ¿Los sigues educando como te educaron a ti? No, la propuesta de Educar Empoderando es decir, oye, con estos temarios vamos a convertir en autoconocimiento. Y cuando toque, yo a esos chavales les hablaré de ese colegio. Y conocerán también el mundo alternativo. Pero no como algo opuesto, sino que los dos mundos se nutren entre sí. Sí, pero lo que habría que crear es uno único, ¿no? Que integraran las dos. Claro. No que ahí está el alternativo, aquí está el mixto y aquí está el normal. Que, o sea, el resultado final fuera todo lo mismo, ¿no? Claro, pero lo importante es el proceso, porque ese resultado final, esa educación que soñamos, primero que podemos soñar en direcciones diferentes. Imagínate para ponernos de acuerdo. Cuando tú vas a un congreso holístico, vamos a hacer una plataforma, y no es fácil hacer una plataforma. Uno va por un lado, otro va por el otro, ¿no? Y mientras los chavales siguen ahí en los institutos, ¿no? Entonces, este proceso igual dura 100 años. Yo no lo sé. ¿Qué sentido tiene esperar a que todo sea holístico? No, si es la mirada holística del maestro, la puede aplicar ya en clase. No tiene que esperar que cambie nada, pero debe reeducarse. Y el camino para mí es reeducarse en los nuevos paradigmas, con preguntas inquietantes, ¿no? El profesor de lengua, pregunta inquietante para el profesor de lengua. Yo cuando era pequeño tenía esas preguntas, pero no entendía porque no tenía respuestas, ¿no? Es decir, me enseñaba la lengua y con toda su complejidad, la gramática, y entonces decía, bueno, ¿y cómo se originan las lenguas? Hombre, pues el pueblo las va creando, evolucionan una de otra. Claro, y yo me hago la pregunta, oye, un ego, que está en ese árbol genealógico, que no tiene casi libertad, ¿cómo puede un ego crear una lengua? Es imposible, con su complejidad. Claro, nosotros somos más que el ego, ahí entra el nuevo paradigma. Ya, pero no desde un punto de vista religioso, sino científico.
Y entonces al profesor le vas explicando, oye, que según se va descubriendo todo esto, nosotros tenemos una parte holística, lo que decíamos de holístico, ver en completud al ser humano, ¿no? Las partes más sutiles, etc. Entonces, claro, en esas partes más sutiles todos estamos unidos. También en los átomos, curiosamente, como hemos visto, porque los vamos cambiando, ¿no? Y entonces, en esas partes más sutiles, pues claro, comprendemos que no tiene sentido que nosotros, debido a los personajes que interpretamos y experiencias diferentes, nos peleemos el mundo alternativo con el otro mundo. Si realmente el problema no es que sea alternativo o no, lo que deseamos ambos mundos es vivir desde el corazón. El mundo alternativo trae unas técnicas, el otro tiene unas estructuras, ¡se necesitan! Y el nuevo paradigma es el camino para unirlos, está delante. Y entonces el nuevo paradigma permite la evolución del mundo alternativo hacia esta dirección. O sea, son dos líneas paralelas, el mundo alternativo y el oficial. Entonces el nuevo paradigma está delante y hace que esas dos líneas se curven. Entonces, claro, la física cuántica, ¿qué está haciendo? Está dirigiendo el mundo oficial hacia ese lado. ¿Y qué está haciendo la física cuántica también? El mundo alternativo, que dice, oye, nosotros necesitamos tener una base científica a todo esto. Le está torciendo y están confluyendo los dos en un mismo punto. Claro, esa es una labor de años. Pero el maestro debe reeducarse en esos nuevos paradigmas, en ese nuevo horizonte que está en construcción. Y con esa mirada coger su temario y ampliar la mirada del temario, hacer preguntas inquietantes, ¿no? Ahora llegado a este punto, vamos a mirar una cosa. Para que la gente lo entienda, explica lo que es mundo alternativo, mundo oficial, y luego lo que es holístico, ¿no? Lo que sería el unir los dos mundos. Porque claro, hay mucha gente, claro, la gente que sigue la Caja Pandora sí que puede que lo entienda, ¿no? Pero queremos que llegue a todo tipo de público, ¿no? Y entonces, claro, cuando lo vean padres que nunca han escuchado hablar del alternativo, del holístico, que puedan entender de lo que estamos hablando. Bueno, lo holístico, por ejemplo, claro, holístico, imagínate un rayo. La característica, cuando se hace un holograma con rayos láser, por ejemplo una manzana, lo hemos visto en algún libro, resulta que tú coges un punto de la manzana y una lupa, y resulta que en ese punto está toda la manzana, con menos definición, pero está toda la manzana. Entonces, lo holístico, en sentido profundo, te está diciendo que la imagen completa de algo, ¿no? Cada una de sus partes está también esa imagen completa. Mira, es muy fácil de entender con el cuerpo humano. O sea, aquí está todo tu cuerpo, grande, ¿no? Y que a mí me hace pequeñito. Bien, pues ahora te arranco un pelo. Cojo una célula del pelo y resulta que, en teoría, con esa célula puedo construir todo este cuerpo. Eso es holístico. Es decir, en una parte está contenida todo lo demás, ¿no? Es obvio que la mirada oficial no es holística. Es evidente. Porque lo que se pretendía en ese antiguo paradigma es que estuviésemos divididos. Claro, es la dualidad. Entonces hemos aprendido experiencias peleándonos. Y una vez nos hemos peleado, reconciliándonos, teniendo compasión, teniendo odio. Son las reglas de la dualidad. Por lo tanto, no podía ser holístico. Claro. El materialismo no puede ser holístico, ¿no? Todos los ismos no son holísticos. Lo que sea, socialismo, comunismo, cristianismo, porque se separan, ¿no? Bien, entonces, lo holístico, esa mirada, lo trae el mundo alternativo. Pero desordenado, lógicamente, ¿no? Porque mucha gente que está en el mundo alternativo, pues dirá que el 100% tiene siempre componentes en el otro mundo, porque hemos sido educados en el otro mundo. Entonces uno puede ser, esto lo he visto mucho, uno puede estar en medicina holística, ser perfecto, aplicar una medicina holística, y en educación no tiene nada de holístico, ni se da cuenta, lleva un colegio normal y ni se entera, ¿no? Claro, porque ha sido educado en 360 grados, ¿no? Entonces, claro, digamos que cada uno trae su propia riqueza. El mundo alternativo trae lo holístico, pero lo tiene desordenado, falta un método científico. Este tiene una experiencia de método científico, pero sin el holismo, sesgado. En el nuevo paradigma es método científico, más bien espíritu científico, y holismo. Por lo tanto, es donde pueden confluir los dos. Entonces, hace falta crear teorías, ¿no? Por ejemplo, ahora me han encargado de colaborar en un libro precioso que la temática es la pedagogía de la interioridad. Y lo escribimos entre 10 personas. Y me ha tocado el nuevo paradigma. Y es fabuloso, porque ahí he tenido que definir las características del antiguo
y las características del nuevo. Porque necesitamos ese contraste para saber cómo movernos, ¿no? Pues un poco la mirada de Educar Empoderando es eso. Adquirir ese contraste, dar un conocimiento de 360 grados en los nuevos paradigmas y dejar bien claro que esos nuevos paradigmas no están completos. ¿Por qué? Porque el profe tiene que ser científico. Eso da mucho miedo. Claro, decir, oye, este paradigma, bueno, ¿y en qué universidad se da esto? ¿Y dónde se hace? No, esto están haciendo entre todos. Y entonces tú tienes tu parte. Y cuando tú aplicas esto en clase, de repente dices, oye, esto que dice fulanito, yo lo cambiaría. Te vas a internet, lo publicas, y así vamos creciendo todos. Y aquello en lo que te equivocas, o resulta que nos pierde, o desordena, como por pura evolución desaparecerá, no tienes que combatir. O sea, tú vas soltando todo, y verás como lo que no es necesario se va apartando. No hace falta la estructura de una universidad, como en el viejo paradigma, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Vamos a seguir con más ejemplos, por ejemplo, que tú quieras dar, tipo matemáticas, tipo modelo de ciencias, ¿no? Gramática, lo que tú quieras, ¿no? De asignatura, bien. Sí, sí. En historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en historia, ese mundo oficial ve la historia con arreglo a las cosas que le importan. Entonces, la historia, ¿qué es? Una guerra, causas políticas y sociales, y como un loro, bla, 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 y a repetirlo, ¿no? Y claro, y aunque la suspendas, tú crees que eso es importante, que es lo que te decía, te ha quedado esa mirada, ¿no? Los telediarios, todo lo mismo, ¿no? Claro, si tú coges, por ejemplo, ahora vamos al nuevo paradigma, y coges el conocimiento antes que decíamos de Enrique